Bueno, hola Hernán, bienvenido a Inteca Seizón. En primer lugar, es un placer tenerte aquí. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Para que la gente pueda conocerte un poco más, te voy a presentar Hernán Parada. Tenemos aquí a un especialista en ciberseguridad. Repito, es un auténtico placer que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Hernán es CISO de una compañía financiera que se llama GPAT, pero la cosa no se queda ahí. Es líder de seguridad con una trayectoria de prácticamente 20 años en todo el ámbito de la seguridad y la ciberseguridad. De hecho, y corrígeme, si hay algo que no es así, has estado trabajando sobre todo en gestión de riesgos tecnológicos en sectores como finanzas, consultoría e incluso en sector de aviación civil. Muy También, sí. interesante. Y bueno, luego creo que nos contarás un poco más, pero quiero destacar tu pasión por la comunicación, que también creo que es súper interesante e importante, de hecho, para todo esto de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, de nuevo. Bueno, las personas que nos están viendo verán el título de la sesión, se llama Brysonware, el buque evolutivo que los hackers agradecen. Eso ya nos da una ligera idea de lo que vamos a hablar, ¿no? Ujú. Pero sí es verdad que quiero empezar la entrevista. Siéntete libre de, bueno, ir por donde, Sí, por sí, por donde quieras, supuesto. responder de la Que nos vaya forma que... llevando. Sí, correcto. Entonces, quiero empezar un poco por hablar de tu recorrido. Al final has recorrido casi 20 años en el mundo de la ciberseguridad, y me genera curiosidad el hecho de, si tú miras hacia atrás, ¿cuál dirías que fue el punto de inflexión que te llevó a especializarte en este área? Sí, a ver, bueno, gracias por la invitación de antemano. Sí, ya 20 años por distintos ámbitos. Arranqué por ahí como la gran mayoría que arranca en el mundo de la tecnología, haciendo soporte técnico en los primeros años. Después ya entré en el mundo de la consultoría, bueno, de auditorías de sistemas, consultoría en tecnología, en ciberseguridad. Y ahí ya me encaminé para todo lo que fue la gestión de riesgos. Y ya desde el 2018-19 enfocado ahí de lleno en el mundo de la ciberseguridad, que también, digamos, lo que tiene de lindo por ahí el camino de iniciarse en consultoría y demás es que podés ir conociendo industrias distintas, diversas, dentro del ámbito de la tecnología, que es enorme, ir conociendo distintas tecnologías, distintas ramas de la tecnología. Este, y la verdad que el tema de la ciberseguridad me entusiasmó muchísimo, sobre todo no sé, me defino como un curioso crónico. O sea, estoy todo el tiempo tratando de entender cosas nuevas, de que me atraigan las cosas nuevas que van pasando, que van surgiendo. Y en lo particular, dentro del mundo de la ciberseguridad, bueno, todo este tema de la ingeniería social, del factor humano de la ciberseguridad, también en este último tiempo me metí me empecé a interiorizar, me empezó a gustar de meterme, más que nada porque veía eso, como que las tecnologías cambian, los vectores de ataques cambian, salen nuevas tecnologías y esas nuevas tecnologías se hackean o se encuentran vulnerabilidades de día cero o mientras se van diseñando hay bugs tecnológicos, pero que se corrigen. Entonces, hoy eso está muy desarrollado afortunadamente con hackers éticos, con red teams, con campañas o programas de bug bounty. Pero el tema de la ingeniería social era, che, venimos hace años y años y años capacitando, inculcando a la gente, y no importa la tecnología nueva que salga, no importa las medidas de seguridad tecnológicas que pongamos, los seres humanos seguimos cayendo. Así que fue un poco más Total. de interiorizarme y hacer foco en decir, bueno, cómo funciona nuestra tecnología humana. Así que bueno, ese fue un poco el recorrido también.
Y no, además es que me parece que tienes un perfil súper interesante por lo que comentábamos al principio, ¿no? Que al final has estado en sector financiero, en sector de consultoría y luego lo que, pues uno súper interesante que es el de aviación civil. Ujú. Entonces, a mí me gustaría preguntarte qué aprendizajes te ha dejado cada uno de estos sectores, ¿no? O sea, cómo se vive la seguridad dentro de cada uno de estos entornos. Sí. Em, a ver, en lo que es el mundo financiero, si se quiere, a mi entender, la ciberseguridad también es negocio, es dinero, cada incidente cuesta dinero, cuesta reputación. Las medidas de seguridad de ciberseguridad que se puedan aplicar a los canales digitales, sobre todo con este boom, obviamente, de la digitalización en los últimos años, está muy arraigada también a la experiencia del usuario, o sea, tiene que encontrar ese balance, eh, y es totalmente necesario que negocio y ciberseguridad y tecnología convivan y vayan con un bien común, porque siempre está ese balance de cuánta seguridad para no perjudicar el buen uso de los sistemas, pero sin alimentar riesgos o dejar riesgos latentes. Eh, Sucede en el mundo de las finanzas también que depende la compañía en la que estés, a nivel, digamos, dirección de esas compañías, hay mucha diferencia o puede haber diferencia en lo que es el apetito del riesgo. A ver, la banca tradicional por ahí es más reticente a asumir Ya. riesgos. Las fintech que se fueron desarrollando en estos Mm. últimos años son vamos para adelante, después vemos. Entonces es como que ahí pueden levantar ciertas barreras o tienen un mayor, eh, digamos, sí, librarse un poco más del riesgo, permitirse más riesgos en pos de innovar. Em, Hace unos años sí lo que me cambió, porque fue una industria totalmente distinta a la que venía en consultoría. También siempre trabajé principalmente en finanzas, pero hace unos años la experiencia del mundo de la aviación civil fue como un clic. Y fue un lindo desafío en esto también de la curiosidad, de decir, bueno, ¿qué hay atrás de la industria de la aviación civil? Claro. Y ahí me encontré con un mundo en el que conocí un montón de tecnologías, muchas viejas que se mantienen, muchas nuevas que se van incorporando. Y ahí, si bien el contexto y el entendimiento de la ciberseguridad es bastante parecido, ahí lo que cambia sí es el impacto. O sea, si en finanzas Claro. la ciberseguridad es negocio, en la aviación es vida. O sea, ahí un incidente cuesta vidas humanas. Y la verdad que a veces se dice, ¿no?, que el trabajo del CISO es muy estresante. Además, bueno, ahí encontré Mm. unos pares que son los controladores de tránsito aéreo, que hay laburo estresante como pocos. Es peor, ¿no? Em, es terrible, sí, sí, sí. Bueno, ahí en España tienen, la empresa donde trabajé yo es una suerte de Naire, creo que es en España la que tiene todo lo que es el control de tránsito Sí, aéreo. Sí, como punto en común, son industrias muy reguladas, las dos. Hay mucha normativa aplicable, hay entes de control que regulan todo lo que es el aspecto de ciberseguridad, con lo cual ese es un valor agregado para impulsar, si se quiere, el cumplimiento de medidas de ciberseguridad, ¿no? A veces es difícil convencer al directorio o al board. Bueno, generalmente las normativas acompañan un poco porque tenés también un apalancamiento ahí para poder avanzar sobre la ciberseguridad. Pero en el mundo de la aviación es fascinante porque todo está calculado al milisegundo. O sea, una información que no es íntegra en un sistema de radar, que predice la probabilidad de que dos aviones que estén yendo en direcciones opuestas terminen en una colisión. Digamos, imagínate que si esa información es vulnerada, se toma una decisión incorrecta de separación, entre aeronaves. La información en pista también, digamos, los controladores también verifican eso de que no haya incursiones en pista, digamos, que no haya una tarea de mantenimiento cuando está aterrizando o despegando un avión. eh, y eso también es fabuloso, es muy interesante. Sí, sí pasa, por ejemplo, en esa diferenciación, que eso es algo que noto como cambio ahora, que se está
se está juntando un poco, va todo a la misma, me parece, a la misma forma. En la aviación existía, hasta no hace mucho, existía esta cosa de, más parecida de las infraestructuras de industrias, ¿no? Como que el Sí, perímetro de trabajo es un perímetro más cerrado, ¿no? Como que son redes locales, mm, no está tan abocado a lo que es servicio de nube. Eh, entonces existía erróneamente esa falsa percepción de seguridad por el hecho de decir, bueno, yo estoy trabajando en un entorno cerradito donde no se mete tan nadie. local. Es todo local, está todo ejecutado acá, no hay accesos remotos. Bueno, eso con el tiempo, obviamente, sobre todo ahora, bueno, en industria, en aviación todavía más, se fue ampliando el perímetro y claramente, digamos, se escuchaba a muchos por ahí directivos o demás decir, bueno, pero a nosotros no nos va a pasar nada, está todo encapsulado acá. No hay intromisión y demás. Bueno, eso lo vemos que está cambiando todo el tiempo. Cambió mucho esa percepción del perímetro y dónde termina nuestra compañía y dónde empieza un servicio de un tercero o un microservicio que estamos consumiendo para nuestro negocio. Total. Además, eso que estás diciendo es muy interesante también por los dos sectores, digámoslo así, en los que has estado, porque, claro, en el sector de la aviación ocurría eso, sin embargo, en el sector financiero entiendo que es pues todo lo contrario, ¿no? O sea, al final hay que proteger todo porque al final es un sector muy de riesgo. Entonces, aquí en esta parte, yo sé que actualmente tú trabajas como CISO de GPAT, que es una entidad financiera, es una fintech. Me gustaría que nos explicases un poco, porque hay a veces que para las personas que no conocen tanto pues el organigrama, ¿no?, que existe Ujú. a nivel de ciberseguridad, qué hace un CISO en este tipo de empresas, ¿no? O sea, cuál sería tu función como al final estratega, ¿no?, de la Tal cual. seguridad de la información. Sí, a ver, principalmente dependiendo de las compañías, obviamente, el CISO responsable de seguridad de la información, de ciberseguridad, de seguridad informática y con todos sus matices, eh, Mm, pero principalmente quien ocupa el cargo de CISO, eh, es deseable que esté reportando a una gerencia general, a un directorio, que tenga independencia del resto de áreas técnicas, porque en definitiva es quien, a partir de los objetivos que tenga el negocio, es el encargado de definir y establecer una estrategia de seguridad o de ciberseguridad que acompañe al negocio. Entonces, es justamente eh, definir cuáles van a ser los planes, cuáles van a ser las políticas, cuáles van a ser esas medidas de control que se vayan a aplicar en esa compañía en virtud de los objetivos puros de negocio que tenga esa compañía y no menos importante, en línea con ese apetito de riesgo que tenga la compañía también. O sea, por eso es que es fundamental también entender el directorio, el board de esa compañía, qué total. aversión al riesgo pueda tener. Porque de ahí es que se van a empezar a bajar todos esos lineamientos. Y de ahí, obviamente, desde esa estrategia de seguridad, eh, definir cómo se van a comportar las tecnologías también, o sea, desde la estrategia de seguridad se bajan, por ejemplo, políticas de backup que generalmente las define un área de seguridad de la información, las termina aplicando por ahí un área de TI o un área tecnológica, pero digamos que los mandamientos de cómo tiene que comportarse o cómo se va a comportar la compañía en términos de la confidencialidad de la información, la disponibilidad y la integridad de esa información vital para el negocio, em, baja todos esos lineamientos de cómo se debe comportar y cómo se debe gestionar todas esas tecnologías. Después se decidirán herramientas, soluciones, terciarizaciones o lo que fuera, pero digamos, lo primero a definir es eso, e identificando siempre para hacerlo de una manera eficiente cuáles son, se suele llamar las joyas de la corona, como para decir, bueno, de todo esto, por eso hablaba también del perímetro, mi compañía, dónde empieza, dónde termina y qué es lo importante en la compañía para que el negocio funcione. Eso también para poder aplicar la seguridad donde amerita aplicarla, no sobreestimar
estrategias donde no amerita aplicar por ahí tanta seguridad y no perderse cosas que por ahí uno piensa, ah, bueno, pero esto es muy chiquitito, es un microservicio, Claro, pero de ese microservicio depende por ahí todo tu canal de ventas. total. No, y aparte hay que protegerlo porque además ahora está habiendo un montón de ciberataques relacionados con la cadena de suministro. Entonces, pues Bueno, también ahí, exacto. Ahí es es donde te im- decía yo que es, digamos, ya no es válido esa cuestión del perímetro de decir, bueno, mi empresa empieza y termina acá. claro, Hay que tener muy identificado cuáles son los proveedores que nos están dando servicio, qué servicio nos están dando, a qué unidad de negocio o a qué objetivo de negocio está vinculado ese servicio. Hasta cierto punto, tener en cuenta si esa empresa terciarizada está subcontratando a su vez, porque eso muchas claro. veces pasa también. O sea, uno está confiado de que bueno, yo contraté a la empresa tal que me va a dar tal servicio, pero esa empresa a la vez está subcontratando a otro. Con lo cual no dejan, o sea, empiezan a hacer una extensión de tu compañía, de tu infraestructura y por ende una posible ventana más donde puedan ingresar o perpetuar algún ciberataque en tu empresa. Claro, ¿no? Y por eso creo que tu posición es tan importante, porque muchas veces cuando se habla de estrategia, al final es como un concepto que puede quedar un poco en el aire, ¿no? De decir, bueno, pues si no estás ejecutando y que simplemente estás organizando, ya, por decirlo de alguna manera, realmente qué valor, ¿no? Tiene, Ujú. pues es que es todo, porque al final eres la persona que efectivamente genera todos los planes y hace que esas medidas de seguridad que al final se implementan, como se implementan siguiendo un orden y unos objetivos y están alineadas a unos objetivos Tal de cual. negocio, como tú decías, pues tengan la utilidad que efectivamente deben de tener. Y más en el Sí, sector financiero, que es un sector totalmente regulado. totalmente. Ahí, bueno, justamente vos mencionabas también al principio de la charla el tema de la comunicación. Obviamente, como todo plan y para verificar si ese plan que se definió, esa estrategia que se definió, funciona o no, implica también incorporar métricas, mediciones, Claro. para poder efectivamente decir, bueno, partimos de acá, nuestro objetivo era llegar a esto, minimizando estas situaciones y demás, bueno, midámosla. Y ahí con lo cual también tenés todo un compendio de métricas netamente técnicas a nivel de ciberseguridad, la cantidad de Mm. ataques que pudo haber bloqueado un firewall o un IPS, un IDS, hasta métricas después estratégicas. De decir, bueno, cuánto tiempo de un eventual incidente nos ahorramos para el negocio, cuánto Claro. hubiese sido esa pérdida y cuánto evitamos que se produjera de un impacto de negocio. Bueno, ahí es un poco también el rol de ese responsable de ciberseguridad, de ese CISO, que es fundamental, que es la comunicación, porque hablamos con perfiles no técnicos. Entonces muchas veces pasa eso, tenemos ese vicio los técnicos de contar datos duros, técnicos, de decir, sí, hoy el firewall frenó 5 millones de ataques. Y el directorio, el gerente general que está pensando en el negocio, te dice, ¿y? Entonces, un poco también eso de llegar con la comunicación, de mostrar métricas que le representen valor para el negocio. Entonces, una Total. vez, Y bueno, además, mira, hoy te evité que el negocio esté 10 horas indisponible porque frenamos estos ataques, con lo cual repercutió en que tu canal de ventas esté disponible a como lo pidió el negocio. y además también me parece súper interesante el tema de la comunicación, porque además tienes que trasladarlo de una forma que se entienda, porque hay veces que pues empezamos a hablar de forma técnica a perfiles que pues no tienen ni idea. Entonces es cómo explicas todo lo que tú sabes, ¿no? A un perfil de dirección que puede no saber de todo Sí, esto, sí, de forma que sencilla, que lo pueda entender y que además pues sea capaz de ver esa importancia. No, Hernán, pues totalmente. interesantísimo. Ahora vamos al kit de la cuestión y que creo que es al final un poco el objetivo de esta entrevista y es el término Brainstorm me parece muy potente. Ujú. Entonces, ¿cómo definirías tú el término de Brainstorm en base a tu experiencia?
Bueno, a ver, el término quedó medio cuando estaba en esto de investigar a ver el cómo, ¿no? Es decir, arrancó todo por esta pregunta de decir, che, ¿por qué seguimos cayendo? Entonces, siempre en donde veía concientizaciones y demás era, bueno, te atacan porque te mandan un mail de phishing y vos caes pensando que se hacen pasar por, te hacen una videollamada y vos crees que, entonces fue está bien, pero eso es el cómo lo hacen, pero ¿por qué caemos? ¿Qué despiertan? Entonces fue más pensando también en un término medio marketinero, ¿no? A veces alguna palabra, viste, da más en el Mm. clavo que explicaciones. Entonces fue un poco de eso, de decir, en definitiva, la acción que terminan haciendo es un secuestro de nuestra mente. Entonces, bueno, ahí en el paralelismo con el ransomware, no es un secuestro de datos, a como lo hace el ransomware, es un secuestro mental, con lo cual quedó ese Bramesomware. Pero en definitiva no deja de ser digamos, haciendo un paralelismo con algo técnico, no deja de ser un virus cognitivo que tenemos todos los humanos. Este, y, y en definitiva lo que hacen los ciberdelincuentes, los atacantes, es explotar, digamos, esta vulnerabilidad que tenemos en una parte de nuestro cerebro, en lo más arraigado, en lo más prehistórico que tiene nuestro cerebro, que es la amígdala, que tiene una reacción emocional. Reacciona ante un peligro, ante un miedo, y la amígdala tiene como principal objetivo asegurar la existencia. O sea, tiene un rol de supervivencia pura y exclusiva. Eh, Muchos millones de años después de evolución, el ser humano evolucionó en un lóbulo frontal que nos distinguió en ese ser instintivo del resto de los Total. animales. Pero eso sigue estando arraigado y está arraigado con las mismas premisas y con las mismas lógicas de supervivencia que tenía con los cavernícolas de hace millones de años. Vos pensás que cuando nos sentimos ante un peligro, una amenaza o algo, lo instintivo es o correr, o pelear, o quedarse congelado. Y es re interesante, hay una cuarta acción, o sea, se limita a eso, nuestro cerebro, en esa reacción rápida, que es un término que se llama fawn en inglés, que es como complacer o Ok, satisfacer al otro. Y es mucho de la condición humana. O sea, el ser humano está en la tierra como un ser sociable, no puede subsistir solo. Entonces, puntualmente y fácilmente tenemos el sí fácil o el no difícil. Entonces, muchas veces por querer complacer al otro, cuando nos hacen alguna pregunta, tendemos a responderla. Y tendemos a responderla para agraciar al otro, para satisfacer al otro. Y en esa pregunta puede estar empezando a preguntar datos que cuando lo pensamos un poco decimos, che, no, ¿y por qué le estoy dando esta información? ¿Para qué la quiere? Pero bueno, claro. instintivamente la amígdala reacciona así. Y lo que tiene es que cuando hay un término muy conocido también, que es como el hijack de la amígdala, el secuestro de la amígdala, Mm. que justamente cuando la amígdala toma el control y dice, che, acá está en riesgo la supervivencia, me hago cargo yo, anula absolutamente el lóbulo frontal y toda razonabilidad. Con lo cual a veces pasa eso, escuchamos miles de historias de estafas digitales. Y uno, claro, cuando la escucha dice, oh, pero ¿cómo pudo haber caído? No vio todo lo que le estaba preguntando, es obvio. Y a veces caemos en ese simplismo de decir, qué tonta es la gente, cae la gente adulta, los mayores adultos, porque no conocen de tecnología. Y la realidad es que ese bug y esa programación instintiva la tenemos todos los seres humanos. Total. Este, Además, fíjate, Hernán, que en relación con lo que estás diciendo, me estaba riendo, porque me está viniendo el tema de la amígdala a mí me fascina. Y fue porque hace, yo qué sé, qué te diré, lo menos 10 años, que vi un documental de psicología que hablaba de la amígdala ujú, relacionada con el tema del tráfico, ¿no? De la conducción, mejor dicho. Y entonces, desde ahí, o sea, y bueno, y te comparaban, ¿no? Que las personas que reaccionan, o que tienen una reacción, pues mala cuando alguien se equivoca o alguien pita en la carretera, pues es que tenían
tenían pues una afección o algo en la amígdala y lo ponían así. Y Sí, entonces ahora cada vez que veo a alguien así en el coche que digo, ay Dios, ya se ha estresado, lo que sea, o que pega un grito, digo, la persona la amígdala no la tiene bien. O sea, que veas totalmente. un poco también para que las personas que nos estén escuchando vean la importancia también de lo que está diciendo, de lo que estás diciendo tú, Hernán, que al final el tema de la amígdala no solamente afecta al tema de la ciberseguridad en No, este caso, totalmente, totalmente. o De hecho, hay muchos estudios en muchísimo, psicología sí, que claramente definen que tenemos dos inteligencias. O sea, por un lado total, tenemos sí, sí, nuestra sí, inteligencia intelectual, el conocido IQ, pero después existe la inteligencia emocional, el EQ. Y claramente puede haber una persona brillante intelectualmente, que tenga un IQ superior, muy, muy alto, pero que tenga un EQ bajo. Y es justamente eso, es la inteligencia emocional. Yo puedo ser la persona más brillante, pero si ante la emoción reacciono, tengo una inteligencia emocional baja o no desarrollada. Entonces imagínate que eso totalmente. afecta cualquier toma de decisión. O sea, insisto en esto, no, como bien decís vos, no solo para una toma de decisión de haber hecho un clic en un link que me llevó a descargar un malware, a entrar en una URL falsa donde puse mis credenciales, a una decisión de la vida cotidiana, a una decisión estratégica de una compañía. O sea, tengo un Mm. experto en finanzas que es un crack, el CFO, pero emocionalmente le agarró un ataque emocional por una situación que vivió y toma una mala decisión, no porque sea tonto, porque intelectualmente es brillante. Entonces ahí es donde también, digamos, ya es, como antes pasaba con esto que te contaba, de lo de decir, bueno, no, mi perímetro está acá y tener una falsa sensación de seguridad, también es una falsa sensación de estar tranquilo en el sentido de decir, a mí no me va a pasar, si la tengo clarísima, yo manejo redes sociales, me manejo con banca digital, la realidad es que no sabes nunca por dónde te van a atacar. Eh, Total. Y no, y es que además el tema que estamos hablando es súper interesante porque es que se vincula también a toda la parte de gestión de las emociones. De hecho, cuando estuvimos hablando en su momento, que hablábamos de este tema, ¿no? De Brysonware y todo esto, hablábamos de, bueno, y tú me comentaste el tema de hackear la mente. Y Ujú, es que también me parece un término súper potente para definir todo esto. ¿No? sí, Porque al final es uno de de las cosas que creo que más está avanzando a nivel de ciberseguridad y de ciberataque. Entonces, creo que esto me enlaza mucho con la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, que es, en tu opinión, ¿cuáles crees que son las principales debilidades cognitivas o emocionales que los ciberdelincuentes pueden explotar hoy en día? bueno, mira, justamente como te decía, lo que se trata es de ir a buscar la emoción, ¿no? La emoción es lo que activa o esa reacción o esa respuesta rápida del cerebro. Hoy lo ves en los casos que pueda haber de phishing, bueno, todos los phishing que haya, ahora en voz, Mm, en videollamada, en lo que fuera. La urgencia siempre es clave. Y la urgencia es clave porque no es por nada, esto es lo que también era cuestión de empezar a entender, de decir, bueno, sí, siempre va a ser un mensaje urgente. ¿Por qué es urgente el mensaje? Porque la amígdala para desactivarse lo único que necesita es tiempo. Es frenar unos total, segundos y dejar de proyectar. O sea, la mente humana lo que tiene de fascinante es que proyecta situaciones de peligro que no existen. Nos la creamos nosotros mismos. Otro gran tema, hoy, el otro día estaba leyendo un posteo muy interesante que estábamos en la era de la IA, del insomnio y la ansiedad, no de la, no de la inteligencia artificial. Entonces eso también, digo, es la ansiedad justamente es preocuparnos por cosas de un futuro lejano que todavía no ocurrieron, no pasaron y no hay certeza de que vayan a pasar, pero la mente se hace toda esa imaginación futura. Entonces justamente la urgencia aboca a eso, a decir, te mando un mensaje con algo que a vos te genera una sensación de
de ataque, digamos, de falta de percepción de seguridad, un bloqueo de una cuenta, un monto de una transacción que realizaste o no Ujú. realizaste. Bueno, eso en el cerebro genera la sensación de vuelta, de supervivencia, de que algo me está atacando. Está bien, no es un tigre de dientes de sable que está viniendo por la sabana, pero de vuelta, la sensación y la percepción del cerebro es la misma. ¿Cómo se Igual. desactiva eso? Cuando le pones razón. Che, ok, en el peor de los casos, ¿qué me van a hacer? Me van a bloquear la cuenta. Me acerco al banco y la desbloqueo. Me entró un consumo. Por eso siempre también es bueno hacerlo con tarjeta de crédito. Ahí, recomendación. Tengo tiempo para desconocer esa compra, en el peor de los casos que haya sucedido eso. Pero en la urgencia, lo que voy a buscar es tratar de que vos me sigas el hilo delictivo, de decir, entrá, cliqué acá porque yo tengo la solución. Juegan mucho con eso también los ciberdelincuentes. Te ataco con la urgencia de algo que está pasando ahora y que te va a afectar, pero también te doy la solución. Y al cerebro le encanta porque no quiere estar en esa situación de estrés. Con lo cual, donde Claro, encuentra una solución es, voy acá que me va a sacar de esa situación actual. La oportunidad hoy es otra de las debilidades cognitivas, esto de ver la oportunidad rápida. Ofertas de Cyber Monday, no, bueno, hay mucho ahora también con lo que es el mundo cripto, el mundo de las ujú. inversiones, está lleno. Ahí en España creo que tienen también un par de estos Sí, sí, gurúes, sí, gurúes en cursos de hacerte ganar plata fácil, vender en e-commerce, y demás. Después, por ejemplo, la autoridad también. Respondemos instintivamente a personalidades o a referencias de autoridad. Y de vuelta, y ahí es donde digo, no cambian la forma, cambian las vías de ataque, pero en el mundo analógico también pasaba. Hasta hace unos años, la gente se fue concientizando también de eso, pero hasta hace unos años pasaba que te llegaba alguien con la ropa de la empresa de gas y te decía, no, mira, vengo porque hay un problema con tu factura de gas, necesito revisar el medidor, tengo que entrar a tu casa. Y uno lo dejaba pasar porque era de la empresa de gas. Y la pregunta es, ¿por qué dejarías pasar, aunque sea de la empresa de gas, por qué lo dejarías pasar a tu casa sin corroborarlo, por lo menos? Este, el hemos miedo pasado del también, mundo de obviamente. claro, de lo físico a De lo lo físico a lo mismo, pero digital, hoy, digital. claro, hoy lo único es que el empleado de la empresa de gas no está golpeando a tu puerta y diciéndote, hola, soy yo, vestido con Se un llama. mameluco. Ujú. ¿Se disfrazó con qué? Con un mail enmascarado, con un logo, Ujú. copiando el look and feel de la página de la cual te quiere hacer creer que es, pero en definitiva es un disfraz digital para hacerte creer Totalmente. en una figura de autoridad. El miedo también, obviamente, siempre está muy atado a la urgencia, Ujú. esto de hacerte creer que se te va a bloquear tu cuenta, lo que fuera. Em, y hoy hay mucho sí, con la IA inteligencia artificial, no el insomnio y la ansiedad, pero sí mucho con la familiaridad y la posverdad con el tema bueno, toda la inteligencia artificial generativa. La copia de voces humanas, de imágenes, de video. También, el cerebro, ¿por qué va a desconfiar que lo que está viendo no es lo que cree que es? Y eso cada vez es más real, porque uno antes podía desconfiar porque, bueno, podía tener una voz un poco más robótica, la Claro, imagen por ahí se desfiguraba un poco. em, pero bueno, la mente le gusta creer en lo que escucha que es verdad, aunque no lo sea. Entonces, básicamente el desafío está en poder romper esa lógica. totalmente. No, además creo que lo has explicado súper bien. Al final, la frase que yo pongo muchas veces es que no hay nada que no pueda esperar a resolverse en 2 minutos, que podamos y nos dé tiempo a pensar, ¿no? Y analizar. Y justo es lo que comentabas al principio de, de esta reflexión, ¿no? De que la Totalmente. amígdala al final lo que necesita para desactivarse, digamos así, o para tranquilizarse es tiempo, Es ¿no? tiempo. Entonces, claro, nosotros tenemos que ser capaces de darle ese tiempo. No, súper, súper El, interesante. el desafío es enorme porque estamos pidiendo tiempo en una era donde todo tiene que Claro, ser ya. Ya, ya, tal ya, cual. ya, y redes sociales, y es como la necesidad de la espontaneidad y la instantaneidad absoluta.
Y sobre ese escenario es que che, frenemos 2 segundos. Es un ratito. Claro, es que el justo es que el desafío es gigante, porque es como le vuelves a enseñar a las personas que para esto no tiene que ser ya, ¿no? Sino que ese tiempo de reflexión, aunque sea corto, es lo que les va a salvar de pues una estafa, una oferta fraudulenta, un robo Totalmente. de información, un robo económico. Es que son esos segundos, esos minutos Sí, sí, sí. realmente. Sí, totalmente. Oye, Hernán, y con base en todo esto que estamos hablando y viendo pues al final lo que comentábamos al principio, ¿no? Esos 20 años de experiencia que tú tienes, ¿podrías contar algún ejemplo real o algún caso? Porque casos nos encontramos todos los días, pero algún caso concreto em, que te haya impactado, que te haya generado interés en el que haya habido esta manipulación del factor humano. Mirá, hablando del factor tiempo, tengo siempre uno presente que es el que más me llama la atención. Eh, Habrá sido hace 10 años, años más, años menos. Trabajaba yo en una entidad financiera. En esa época yo estaba en la parte de gestión de riesgos tecnológicos y operacionales. Teníamos ya una vinculación un poquito estrecha con todo lo que era fraude y prevención de fraude, por todo lo que era Ujú, evitar pérdidas operacionales, operativas. Em, y nos llegó un caso de un cliente que le habían vaciado la caja de ahorro. En teoría, el tipo denunció, hizo la denuncia de que no tenía más saldo. Obviamente ahí se hacía una investigación para ver también si había hecho algún acceso indebido, si había recibido algún llamado o algo. La persona desconociéndolo totalmente, no, 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 esto me hackearon el home banking, que muchas veces escuchamos esa cosa, ¿no? Hackearon el home banking. Yo lo interpreto por dos términos, digo, lo hackearon técnicamente, o sea, encontraron una vulnerabilidad que sin que vos hagas nada como usuario final pudieron entrar o te usaron a vos como vehículo para entrar. Bueno, a claro. la larga, no sé si porque no le quedó mucha más, más opción, terminó confesando que lo habían llamado en nombre de la entidad, le habían dicho en ese momento, te estoy hablando hace 10 años, un poquito más, como segundo factor de autenticación se utilizaban las tarjetas de coordenadas, que eran como una Ujú, tarjetita de crédito plástica que atrás tenía como una batalla naval con filas y sí, columnas, y para confirmar ciertas transacciones críticas te pedía una combinación. Entonces te decía, bueno, decime los códigos del A1 y el F5. que aquí Bueno, aún eso, existen, ¿eh? ¿sí? Aún, o Bueno, sea, no así, pero sí que en algunos en bancos te algunos. dan esas tarjetas de coordenadas, sí, Bueno, sí. acá en Argentina al menos se dejaron de usar, no sé si alguna entidad todavía la tiene, pero se dejaron de usar porque claramente eran Sí, fácilmente yo conozco copiables. una. Y muchas veces se podía hasta deducir cuál era el algoritmo que había atrás para Claro. obtener los números que estaban en cada, en Mm, cada celda y columna. Bueno, la cuestión es que esta persona dice, sí, me llamaron en nombre del banco, me dijeron que estaban haciendo una renovación, que esas tarjetas de coordenadas tenían un vencimiento y que la tenía que renovar, me tenían que dar otra, que sin esa tarjeta no iba a poder seguir operando. Ahí está la urgencia, ¿no? Em, y lo derivaron a una página web. Ingresé en esta página. En la página dice, ingresé, me pidieron usuario y clave. Claramente la página tenía un look and feel, nos compartió la persona y era hermosa, era igual, era muy parecida a la del banco. Ingresá el usuario y la clave. Ingresabas el usuario y la clave y en realidad no autenticaba nada. Capturaba el usuario y la clave y te llevaba a una segunda pantalla. Y la segunda pantalla era una pantalla para verificar tu tarjeta de coordenada. ¿Y qué mm. era lo que tenía esa segunda pantalla? Tenía una imagen de una tarjeta de coordenada con sus 81 celdas y el delincuente que estaba atrás del teléfono le pidió que por favor, para verificar si la tarjeta de él seguía siendo válida y estaba en esa tanda que había que renovar, que completara los 81 casilleros de los 81 números. Vaya Con lo tela. cual ahí lo que me llamó a mí siempre la atención fue, chapó por el ciberdelincuente que lo tuvo al teléfono 10, 15 minutos, porque justo hablábamos esto de la rapidez, la urgencia. Sí. La persona, no sé cómo al casillero 50 no dijo, che, ¿qué estoy completando?
Esto es raro. No, completó los 81 completitos, con lo cual el ciberdelincuente se quedó con el usuario y la clave que le capturó de la página de phishing y se quedó además con el doble factor de autenticación completo. Bueno, ese fue uno de los primeros casos también donde dijimos, bueno, recomendemos desde la gestión de riesgos a la estrategia de ciberseguridad cambiarlo el factor de autenticación. Pero ahí hubo una persistencia, no sé de cuánto tiempo, pero digo, se tomó su tiempo para completar y todo eso. Así que creo que fue uno de los casos más razonantes en esto de secuestrar el lóbulo frontal de una persona. Total, es súper interesante y llamativo justamente por eso que comentas de los 81 números. Además, esto me sirve un poco porque este caso has comentado que fue como hace años, ¿no? Sí, O sea, el ver cómo me parece que esto esté evolucionando muchísimo y que va a pasos agigantados, pero es que al final vemos que sí avanza a nivel de tecnología, pero que realmente nos siguen engañando, digamos así, sí, a ver, de la misma forma que hace 10 años. sí, totalmente. Bueno, por eso digo, el ataque al factor humano o al componente humano que hace uso de la tecnología, a como lo veo yo hoy en día, es mucho más efectivo y más económico. Digo, porque las tecnologías avanzan, es medio como una carrera del gato y del ratón. O sea, salen tecnologías nuevas, los ciberdelincuentes encuentran cómo vulnerarlas, atrás nosotros los equipos de seguridad desde lo técnico encontramos cómo eh, tapar esas vulnerabilidades o eliminar esas vulnerabilidades. Sale una tecnología nueva que promete no ser vulnerable técnicamente, pero se le encuentra siempre algún vericueto, sobre todo porque está hecha por humanos. Eh, con lo cual eso también para el ciberdelincuente es plata y tiempo. Y cada vez es más difícil y es más costoso. Con lo cual, ¿qué es lo económico? Y yo lo relaciono siempre con algo del mundo físico, analógico. Vos tenés la puerta de tu casa. Podemos, acá en algún momento en Argentina también se cambiaron, había unas cerraduras de puertas que tenían como unos puntitos, que eran como de más fácil, más difíciles de copiar. Entonces digo, eso es el avance de la tecnología. Ya hay cerraduras que son más difíciles de copiar, son más difíciles de vulnerar desde la tecnología que implementan, pero si vos como persona a la que yo le doy la llave para que abra esa puerta, vos vas con toda tu bondad y se la das a otra persona, le diste la llave. No hay tecnología contra eso. Sí hay tecnología, Total, se llama el cerebro humano, pero tenemos que total. entender que pero digo, las técnicas contra eso, si lo comparáramos contra una vulnerabilidad de zero day, seguimos teniendo la vulnerabilidad de zero day de los primeros primates. Claro. Y sobre todo eso, que el cerebro humano no, y ahí es donde pienso un poco en la concientización, en hacia dónde vamos para concientizar. eh, por ahí no estamos hoy tan educados a cómo comportarnos en el mundo digital y saber que pueden existir esos peligros en el mundo digital. Lo sabemos porque nos bombardean y bombardeamos con ojo con los mails, de dónde vienen, ojo con las llamadas, ojo con esto, ojo con lo otro, pero me parecía siempre por eso, y ahí vino siempre el tema del brainstorm, de entender el porqué, de que las personas también entiendan, che, ok, el mail te lo mandan y el llamado te lo hacen porque se están aprovechando de esto que le pasa a tu cerebro. Y me parece ahí que cuando uno entiende por qué pasan las cosas, es donde podemos hacer un cambio nosotros de comportamiento real. Bueno, y además también tu perfil es súper interesante justamente por esto también, ¿no? La parte de la comunicación, o sea, cómo al final transmitimos todo esto sobre lo que estamos hablando para que la gente lo entienda y sea capaz de Ujú, prevenir, ¿no? Al claro. hilo de esto, ¿qué estrategias de concienciación crees que funcionan mejor para cambiar ciertos comportamientos dentro de una empresa? A ver, un programa continuo de concientización es totalmente válido. Por suerte eso cambió. Yo tengo el recuerdo de hace muchos años, era una presentación, una PPT en un momento del año y ahí está, cumplimos, por lo que decías vos, siempre, muchas veces se va por lo normativo,
Bueno, lo normativo es para cumplir en los papeles, pero si realmente necesitas un cambio cultural, creo que eso es fundamental que sea continuo, constante y extendido en el tiempo. Es fundamental en esto que decías vos también de quien ocupe el rol de CISO responsable de ciberseguridad, de la empresa que sea una empresa multinacional o una pyme, que las cabezas de esa empresa bajen ese lineamiento de, che, mira, desde el primero al último somos conscientes de que esto nos puede afectar al negocio y que es una realidad. Es un valor más del negocio, estar concientizados en ciberseguridad. Em, Ahora se amplió mucho también, obviamente las plataformas digitales ayudan mucho más Mm, en poder hacer un sí, seguimiento, en mostrar piezas, en llevar estadísticas, esto que te decía antes también, métricas, sí, medir de saber quién está cayendo, quién no, de perfilarlo. Hoy hay un perfilamiento también muy bueno porque no es lo mismo entrenar a alguien que está desarrollando una actividad de finanzas en la empresa, de alguien que es de recursos humanos, de alguien que es de marketing. Ahí es donde me gustaría a mí también entrar en un detalle más, porque está bueno, hoy ya no es mando la misma campaña para todo el mundo. No, claro, al CFO y al equipo de finanzas le mando una campaña, porque son propensos por ahí a un determinado tipo de ataque, al de marketing otra, al de tecnología y al de desarrollo otra, pero hay un paso más. Dentro de la compañía y en un equipo de finanzas, el CFO o el gerente de finanzas por ahí no es la misma persona que el subgerente de finanzas. Y están en el mismo mm, área con los mismos objetivos de negocio, y ahí es donde radica, ¿no? Por ahí posiblemente no tengan la misma inteligencia emocional, o posiblemente no los asuste lo mismo, o posiblemente no crean en las mismas oportunidades. Entonces también ahí es entender un poco del perfil, digamos, cognitivo o de comportamiento digital que pueda tener la persona. Yo siempre lo cuento, a mí me mandás una publicidad con una oferta de un iPhone y posiblemente no me llame ni la atención. Y claro. me invitás a ver la Fórmula 1 con descuento y, ojo, a ver cuánto vale, que está caro, vamos a ver si nos vemos, alentamos a Colapinto nosotros Sí, acá en sí, Argentina. Entonces, digo, es muy distinto a cómo las personas pueden reaccionar y qué les puede activar la amígdala, incluso estando en mismas áreas o con las mismas funciones. La gamificación obviamente trae un montón de ayuda porque es eso, es no machacar, no aprendemos como seres humanos con el pajarito que nos repite, nos repite, nos repite, nos repite. De hecho, la gamificación, las experiencias, lo sensorial, las emociones, son justamente lo que ayudan a que esa enseñanza quede. Hay un tercer componente re interesante en esto de la amígdala y el lóbulo frontal, que es el hipocampo. Está muy pegadito a la sí, amígdala. Bueno, mm, el hipocampo guarda memoria episódica. Entonces, justamente lo que hace es arraigar más el recuerdo cuando hay una emoción o una experiencia arraigada a esa situación. Eso es lo que pasa siempre, que también lo cuentan todos los psicólogos, los psicoanalistas y demás, y decís, por ahí no me acuerdo qué hice la semana pasada, pero te digo 11 de septiembre de 2001. Y y te te acordás acuerdas. de las Torres Gemelas, y te acordás que habías comido, y te acordás qué estabas haciendo, con quién estabas, dónde lo Mm, viste. Bueno, ¿por qué? Imagínate lo que es el cerebro. Eso lo guardó y posiblemente muchos de los que nos escuchen se acuerden de todo eso porque activó la amígdala, vio una sensación de peligro, estando incluso a miles de kilómetros de distancia de donde estaba pasando. Pero la sensación de peligro igual está. Y el cerebro no distingue si el peligro es inminente o no. Ya ahí hay peligro. Detecta esa emoción y guarda ese recuerdo para decir, che, bueno, ojo que para una futura vez, ¿para qué lo hace? Digamos, no es un porqué, no es que estamos mal diseñados como seres humanos. Tiene su razón de claro, ser. Tiene que ver para guardar esa situación, para decir, che, ojo que cuando viviste esto, estuvo amenazada tu subsistencia. Entonces, para cuando pase algo similar, automáticamente el recuerdo esté fresco y reaccionemos de esa forma.
Ni Eh, fíjate vamos, lo importante de todo lo que estás diciendo, porque además es algo en lo que yo insisto muchísimo, ¿no? Que muchas veces, pues toda esta parte de formación y concienciación en ciberseguridad, pues muchas empresas se lo toman como, bueno, pues es que yo envío todos los años 10 vídeos a mis trabajadores, hacen 10 clics y ya con eso es suficiente, ¿no? Y mm, estamos viendo, por eso me gusta, ¿no? Que salga este tema, la importancia de analizar, del análisis psicológico, ¿no? De las sí, personas, de y los perfiles, totalmente. de qué estrategias o qué metodologías sigues para que realmente esa formación sea eficaz y realmente estés aumentando la cultura de Sí. ciberseguridad en la empresa. Te Ahora voy. se está haciendo una cosa, perdón, Hernán, que te he No, no, sí, cortado, sí. una cosa súper interesante en las empresas, no sé si lo habréis llegado a hacer, que son las tabletop, Ujú. y son de varios temas, ¿no? Pues una simulación de un ciberataque, gestión o simulaciones de crisis. Y eso está funcionando un montón. Justo por lo que tú estás diciendo, porque juntas en un espacio reducido a X perfiles y eres capaz de analizar cada uno, ¿no? Cómo Sí, va a cómo actuar. reacciona, cómo. Sí, Mm, totalmente. No, en esto que te decía, perdón que te he interrumpido, em, incluso porque a veces, a ver, es muy delgada la línea también entre el perfil cognitivo, la privacidad, obviamente, de los empleados, de que eso se pueda tomar para otra cosa, eso es algo que también está medio en debate. Me preguntás a mí cómo me lo imagino en el mundo ideal y ojalá vaya hacia eso. Creo que es el siguiente paso de evolución de la concientización. Que el perfilado de riesgo en términos de comportamiento digital sea propio del usuario. Yo me lo pongo muy en comparativa, por ejemplo, hoy cuando tenemos algún canal de inversión de algún banco, por ejemplo, nos dan herramientas para que nosotros como clientes tengamos un resultado de nuestro perfil inversor. Y nos hacen preguntas que no tienen que ver con cuánta plata tenés. Es, che, ¿cómo te sentís de cómodo si no podés disponer de tu plata por un año? Y si te exacto, sale un viaje, ¿qué te gustaría? Bueno, y todo eso nos da un perfil que incluso, no sé si se compartirá o no en la banca, se lo dan a uno como cliente. Entonces, uno autoevaluarse desde ese comportamiento digital. Che, el resultado lo quiero para mí, para yo saber como usuario qué perfil soy. ¿Soy más propenso a un determinado tipo de estafas, a otras estafas? Tengo una mentalidad de no me importa nada y vamos para adelante como sea. Bueno, en función a eso, que la comunicación incluso sea al revés. Yo creo que la verdadera cultura de ciberseguridad se va a lograr ya no cuando nosotros vayamos a capacitar, sino cuando el usuario venga y diga, che, ¿sabés que me hice un autodiagnóstico y me parece que soy muy propenso a caer en una estafa? Me interesaría que me capacitaran en temas de ofertas, en temas de generación de claves, en cómo crear una buena clave, que sea el usuario el que viene hacia el que nosotros sea, como de claro, vuelta. No dejamos de ser, en los equipos de ciberseguridad, no dejamos de ser un soporte al negocio. total. Entonces es decir, como ir a ver al especialista, al médico. Es decir, bueno, voy a ver al especialista en seguridad. Che, mira, soy propenso a que me pase esto. ¿Qué me recomendás como especialista? Bueno, a ver, sentate, mira, te voy a dejar estos ejercicios, te voy a dejar estas simulaciones. De vuelta, es como decís vos, tiene que venir de arriba para abajo. Pero me parece que Sí, eso extendido, y siempre lo hablamos muy desde el mundo corporativo, en las corporaciones pasa, pero esto tiene que, en mi ideal, tiene que masificarse y democratizarse de verdad. O sea, esto se tiene que hablar en las escuelas desde los primeros años, y llevándolo a esa comparación del mundo analógico. Si a los chicos desde chicos les enseñamos que no acepten cosas de extraños, que no hablen con extraños, si cuando crecen y empiezan a ir a bailar les decimos que cuando alguien les ofrezca algo para tomar se fijen si está cerrado, que no le hayan puesto claro. nada, todos esos cuidados, ¿por qué no los Mm, llevamos al mundo digital, que es donde más tiempo probablemente estén hoy los chicos y los total. adolescentes? Sí, sí, así es. Porque en definitiva, y vos pensás en eso, las mecánicas mentales siguen siendo las mismas. Peor Total. todavía porque en lo presencial y en lo analógico por ahí te puede dar algún indicio de sospecha
ver a alguien comportarse o verlo gesticulando raro. En el mundo digital es un avatar que te dice ser alguien y no tenés ninguna percepción de nada. Sí, y además es que es en todos los ámbitos similar, da igual que hablemos, pues como tú decías, ¿no? En el ámbito de los adolescentes o en el ámbito de las personas mayores, que también hemos hablado de ellas, el ámbito de empresa, al final Sí, el sí, sí. objetivo es el mismo. La diferencia Oye, por ahí Hernani, la diferencia, no, cortito, la diferencia con los adultos mayores de vuelta no es que caen porque son más propensos, sino porque a mi entender les es más difícil ¿qué? abstraerse y entender el mundo digital. Digamos, no lo comprenden como tal. Es, che, no, ¿cómo me pasaba eso? Digamos, mi abuela era, ¿cómo que me te estoy viendo a través de una llamada? Mi abuela llegó en barco en el 1950, de suerte Claro, había teléfono. imagínate. Entonces, digo, para esa persona es difícil entender esa abstracción del mundo digital. A los más Total. chicos, a las generaciones venideras, nos es más fácil entender esa abstracción digital, hasta ahí, en algunas cosas más, otras menos, pero sin embargo depositamos, me parece, mucha confianza también en eso. Y eso hace Sí, así que es. los ciberdelincuentes lo puedan explotar. Sí, además creo que nosotros pues estamos mucho más metidos en todo el tema de la tecnología y es cierto bueno, que para las personas mayores pues es mucho más complicado, como tú bien dices. Ujú. Hernani, para terminar, me gustaría preguntarte así como cierre, ¿qué es lo que te sigue a ti motivando después de tantos años, ¿no? En el mundo de la ciberseguridad? Yo creo que es esto, te lo dije al principio de la charla, un curioso crónico, con lo cual digo, entré en el mundo de la tecnología también y fue mi decisión por una cuestión de que quería algo, o alguna carrera en constante cambio, de desafíos constantes. Y la realidad que de estos 20 años de que estoy en el mundo de tecnología, de ciberseguridad, hemos visto millones de cambios en muy poco tiempo y los que vendrán. Eso la verdad que también me entusiasma hasta qué más viene. Y bueno, y en particular en lo del mundo de la ciberseguridad, si además eso en lo que nos desarrollamos, en las estrategias que diseñemos, puedan ayudar a una compañía y a la gente común también a que prevengamos que sea estafada, que tenga la desgracia de pasar por ese mal momento, que no se le recomienda nunca a nadie, me parece que está bueno. Van Que vale cambiando la pena. van cambiando las épocas. El otro día escuchaba una charla de Bruce Sheiner, que es un criptógrafo, un experto en Mm. seguridad, y está buenísimo, decía siempre estos tres pilares de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, que son como los tres pilares bases de la ciberseguridad. Él decía como que las distintas eras de la tecnología fueron teniendo como un pilar, como el principal de los tres. Siempre tuvieron los tres. Pero contaba, ¿no? Que había principios de la Internet, el pilar fundamental era la disponibilidad. Era, che, tenés tu market en Internet y te tienen que ver, entonces lo primordial era la disponibilidad. Después ya con la venida de la banca digital, de tener los datos, de que podías loguearte y tener tu información y no una información compartida pública para todos, obviamente lo segundo, la confidencialidad. Y que ahora en el mundo de la posverdad, de la inteligencia artificial y demás, el pilar fundamental es la integridad. Y de ahí de esa integridad lo amplió a la veracidad y a la credibilidad. O sea, estamos entrando en un punto en ver para creer, bueno, ya ver para creer no alcanza, porque vamos a ver un montón de cosas que van a parecer verdades. A las empresas le va a pasar muchísimo, o sea, hoy los negocios primordialmente se manejan por dato, información y toma de decisión en datos. Tal cual. Y bueno, es en qué dato voy a confiar, qué tan íntegro, qué tan confiable es ese dato. Este, Así que me parece que estamos entrando en una era de ahí de credibilidad digital, que va a estar interesante, va a tener lindos desafíos. Oye, pues qué reflexión final más interesante. Me ha encantado la entrevista. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que de Bueno, un placer verdad por la invitación. es un lujo tenerte. Y bueno,
esperamos que te apetezca venir más adelante, algún día más, a seguir compartiendo Seguro, con sí, sí. nosotros. Yo también, cuando vaya avanzando más ese estudio, porque estaremos encantados. Así que Excelente. mil gracias, Hernán, y te Muchas esperamos en gracias. Inteca Safe Zone. Dale, muchas gracias por la invitación y un placer. Gracias.